Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Mana, con Jaime Núñez. El comentario de Arturo Sánchez Gutiérrez. Arturo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte aquí a la distancia, pero te mando un gran abrazo. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Igualmente, mi querida Cintia, mucho gusto estar contigo. Primero un fuerte abrazo para nuestro amigo Jaime y bueno, pues como tú lo has narrado durante toda esta mañana, sí. Pues parece que todo es coronavirus ahorita en la información y creo que es un momento de hacer una reflexión sobre la política en general y el coronavirus. Yo creo que están pasando varias cosas que ponen de manifiesto algunos de los problemas que vamos a vivir tanto en los próximos días y semanas como después de que salgamos de esta cuarentena. En primer lugar, creo que hay que hacer una reflexión sobre los datos. A mí ya no me importa criticar si el subsecretario López-Gatell está dando los datos correctos o no. Uh-huh. El problema es que se ha perdido la credibilidad en muchos sectores de la sociedad. Hay quienes dicen no se está reportando todo, hay quienes dicen faltaron pruebas, hay una gran cantidad de elementos que nos hacen pensar que, bueno, debiera haber ahora sí otros datos. Y yo creo que una de las razones para ello es que es diferente anunciar datos agregados a nivel nacional que los datos específicos en cada una de las localidades. Si tú ves los datos por municipio, que también publica la Secretaría de Salud, pues hay municipios que aparentemente la experiencia del coronavirus es bastante ligera, bastante poco grave, y hay desde luego zonas en donde está concentrada una problemática muy seria, y entonces cuando se nos dan datos agregados a nivel nacional, pues unos dicen, no, pues tienen razón, aquí no ha habido muertos, pero en otras zonas van a decir, bueno, están ocultando información, por aquí hay muchísimos más de los que aparentemente parecen, ¿no? Y entonces es importante que asumamos eso como una realidad. No hay una clara credibilidad en los datos, y la posición del gobierno ha sido permanentemente, al menos sobre todo del presidente de la República, que vamos bien, otros estados están peor, todo se está haciendo bien, hay mucho optimismo, incluso el presidente anuncia el fin de la cuarentena, sí, con medidas y con cuidados, es lo que comentabas tú hace rato, pues contrasta este optimismo y esta idea de que todos vamos bien con la experiencia de muchos sectores que, bueno, esta semana Ciro Gómez Leiva en Fórmula en la mañana establece claramente cómo, pues en efecto sí hay saturación de muchos hospitales en el Valle de México y en varias zonas de la República en donde están más cargadas las situaciones, y entonces pues evidentemente vemos que hay como que con informaciones que no checan a la experiencia que están viviendo todos los mexicanos. Hoy tenemos noticias de que más funcionarios públicos están contagiados. El subsecretario de Gobernación aparece con la noticia de que está resguardado por coronavirus, y bueno, uno se pregunta, bueno, si ellos se contagian, ¿en dónde estuvieron los cuidados? ¿En dónde estuvieron las medidas de seguridad? Entonces ahí hay una problemática adicional, al menos una mala imagen. Y además de que estamos viviendo mucha tensión con médicos y con enfermeras, hay información, por un lado se anuncia de que ya hay que regresar a clases el 17 de mayo, pero por otro lado el Seguro Social anuncia que va a abrir nuevos hospitales porque se espera una demanda muy grande de casos, y todo es que todo está bajo control. Entonces, aquí hay una situación que permite muy fácilmente que haya dos tipos de reacciones, tanto de la oposición al gobierno, de la crítica al gobierno, como de los gobiernos de los estados. Me pareció muy importante la nota que mencionabas ahorita de el caso Jalisco. El gobernador Alfaro fue muy contundente, tal como lo dijiste. Aquí no se regresará a clases
en Jalisco. Y ya es una decisión tomada y esperamos que nos apoyen porque no creemos que hay las condiciones adecuadas. Y sin embargo, dice también, habrá paulatinamente el reinicio de algunas actividades económicas. Y aquí lo que estamos viendo es que es muy importante la decisión de los estados en frente a las decisiones que quiere tomar la federación. La federación evidentemente necesita que se reactive la economía para no caer en una situación económica más grave, pero los estados tienen la preocupación, cada uno a su manera, de cómo enfrentar el problema de salud en sus estados. Me pareció interesante cómo esta semana se anunciaron en diferentes estados diferentes fechas para el arranque de la industria automotriz. En Puebla, la Volkswagen, en Aguascalientes, en León y en Silao están midiendo las cosas conforme la situación local. Y aquí lo que esperamos es que haya una buena coordinación entre los estados y la federación para no mandar mensajes contradictorios que puedan generar mayores problemas. Entonces, ¿sí? Arturo, ¿tú no crees que sea bueno que se estén tomando decisiones, pero precisamente por los debates, las confusiones ante las cifras que están dando y todo, los estados están tomando por su parte otras medidas diferentes? Esto puede generar algo malo, ¿no? Pues mira, a mí me parece que es sano. Finalmente vivimos en una federación, los estados son, como dice la Constitución, libres y soberanos, y en materia de salud, en materia de educación, tienen atribuciones importantes que pueden tomar. Y ahí es en donde los datos particulares de cada entidad, incluso de cada municipio, se vuelve muy importante para diseñar una estrategia clara de salida de la cuarentena y de resolución de la crisis. Eso está bien. Ahora, si la federación quiere imponer una medida nacional que se aplique por parejo a todos lados, pues sí se pueden generar conflictos, porque en un estado en donde hay una situación particularmente distinta y se da como decisión regrésese a clases en tal día y el estado no está de acuerdo, pues esto podría generar un conflicto. Por eso yo creo que genera más confusión, ¿no?, dentro de la población. Sí, sobre todo porque la gente, como el presidente concentra toda la información en las mañaneras, pues parece que lo que él dice es regla nacional, y yo creo que no es el caso. Yo creo que deberán tomarse medidas diferenciadas. El propio presidente lo dijo en su video, habrá que regresar con cuidado, habrá que tomar medidas, va a ser gradual, no en todos lados. Está muy bien, eso es lo que hay que comunicar, y por eso la coordinación con los estados va a ser muy importante la semana que empieza, porque los anuncios que diga el gobierno federal ojalá sean respaldados con diferentes fechas y con diferentes decisiones en cada entidad federativa. Mira, el Valle de México, por ejemplo, es evidentemente una zona de altísimo riesgo, de altísima contagio, que definitivamente no podría tomar el mismo tipo de medidas que otros estados que tienen un nivel de infección distinto. Entonces, eso es lo que va a haber que ser muy claros al respecto. Y por otro lado, querida Cintia, lo que estamos viendo también es que se empiezan a agolpar una serie de pendientes que hay que resolver con determinada celeridad en las próximas semanas en medio de la crisis. Mira, este anuncio que hace la Suprema Corte de Justicia de que se resolverá el caso Bonilla la próxima semana, si no me equivoco mañana, es muy importante porque, bueno, ya empezábamos a tener problemas de certeza en los tiempos. Baja California, en la situación en la que está, con la crisis en la que está, con las acusaciones que hay con el exgobernador y todo, ¿va a tener gobernador de 2 años o va a tener gobernador de 5 años? Pues ya era hora de que la Suprema Corte nos dijera cuál es su veredicto al respecto. Y ahí, bueno, es una cuestión de necesidad de tener certeza política para un estado importante como Baja California. Por otro lado, el INE, bueno, pues se le empiezan a acabar los tiempos. Las elecciones de Coahuila y de Hidalgo tenían que ser dentro de un mes aproximadamente, dentro de un mes, y lo que ocurre es que pues todavía no hay ni para cuándo. Y esto mete a Coahuila
Coahuila y a Hidalgo en una situación difícil. Imagínate que no se puedan nombrar a los diputados del Congreso local de Coahuila antes de que tengan que tomar posesión, pues Coahuila se quedaría sin Congreso local, y eso es una situación del todo anómala que no deseamos. En el caso de Hidalgo, los ¿cómo se llama? Los presidentes municipales tendrían que tomar posesión hasta enero, entonces ahí tenemos menos problema. Pero estos son efectos del coronavirus que empiezan también a apretar ciertas decisiones políticas que van a ser importantes para adelante. Y el INE pues tiene que empezar a preparar las elecciones del año que entra, ¿no? Entonces, tenemos por un lado información que no está del todo clara para todos, tenemos un gobierno muy optimista, hay crítica de la oposición por todos lados, hay mensajes contradictorios y los estados tomando sus decisiones, mientras que el calendario político electoral pues continúa. Y un poco todo el paquete que tendríamos que empezar a revisar para ver no nada más las formas de cómo regresar a la actividad económica, sino de cómo empezar a resolver los problemas que se nos atoraron en la vida política durante todo este año. Sí, pues ahí está el análisis muy claro. Pues ya veremos este 11 de mayo que el Pleno de los Ministros analicen las acciones para la Ley Bonilla y ver cuál es la decisión que se va a tomar. Desde luego, y será, en este caso particular, ya lo hemos comentado en otros programas, mi punto es clarísimo que los ministros debieran optar por la decisión que ya está puesta en la iniciativa del ministro Franco, para poder resolverlo a la brevedad de que sean solamente 2 años. Muchísimas gracias, Arturo Sánchez, por tu comentario. Siempre nos dejas una imagen más clara de todos estos temas de coyuntura que siempre crean debate y polémica. Que tengas un bonito domingo. Muy bien, mi querida Cintia, muchos saludos y que todo vaya bien y sigan cuidándose, por favor. Muchas gracias. Nosotros vamos a un corte y regresamos con más información. No se vaya.